Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí un domingo más, un día de reposo para seguir hablando acerca de nuestra clase, acerca del libro de Mormón. Antes de empezar nuestra clase quería darles la bienvenida a dos hermanitos más que se han unido a nuestra clase de primaria menor, quienes son Alondra Ramos y Sergio Cancino. Ellos ahora van a estar en nuestra clase, así que espero que disfruten de las clases que vamos a tener, que puedan aprender cada día más de ellas. Muy bien, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a aprender o vamos a empezar a estudiar un nuevo libro que es el de Tercer Nefi. La clase de hoy se llama Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Entonces, la clase pasada habíamos hablado acerca de Samuel el amanita, ¿no es cierto? Él dijo que ayudaría a las personas a saber que Jesús había nacido mediante algunas señales, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de esas personas que vieron esas señales que sí ocurrieron. Muy bien. Dice, apareció una estrella nueva cuando Jesús nació. En el relato del Nuevo Testamento, todos sabemos acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? De nuestro Salvador. Entonces, algunos milagros, tales como del nacimiento de Jesucristo, también lo vieron los nefitas. Ellos también no estaban cerca ni estaban en el lugar, estaban muy lejos, pero presenciaron el nacimiento de Jesús mediante algunas señales. Entonces, una de las señales era una estrella, ¿no es cierto? La estrella en el cielo, una nueva estrella, la cual era una señal de que Jesús ya había nacido. Entonces, Nefi, el hijo de Elamán, le entregó las planchas, los registros sagrados y las escrituras a su hijo, que también se llamaba Nefi. Los nefitas vieron grandes señales y milagros que los profetas habían dicho que pasarían antes del nacimiento de Jesucristo. Algunos nefitas decían que el nacimiento de Jesús ya había pasado. Entonces se burlaron de las personas que habían creído en Samuel el amanita, ¿no es cierto? Las personas creían en Jesucristo y en los profetas. Entonces ellos esperaban ansiosos, con muchas ganas, esas señales que ocurrirían para que puedan saber que Jesús ya había nacido. Entonces, ¿cuáles eran algunas de las señales? Algunas de las señales eran que iba a haber una noche sin oscuridad, ¿no es cierto? Esa era la señal que Jesús había nacido. Una noche antes de que Jesucristo naciera, pasaría esa noche sin oscuridad y al día siguiente ya nacería el Salvador, ¿no? Algunos de los nefitas que no creían habían fijado una fecha para matar a las personas que creían en las señales, ¿no? Entonces, Nefi se afligió mucho a causa de esto, de la incredulidad de algunos nefitas, y se puso a orar, ¿no? Porque no quería que las personas perdieran la vida. Pero el Señor lo consoló y dijo de que sí pasarían esas señales, que no habría oscuridad esa noche y que al día siguiente ya sabían que Jesús había nacido en Belén porque verían también la estrella. Y así sucedió. No hubo oscuridad, o sea, el sol se opuso, vino la noche, pero seguía de día. Y eso ya asombró a los nefitas, ¿no? Las personas que no creyeron cayeron al suelo y se pusieron muy mal, muy tristes porque sabían que esas eran las señales verdaderas, ¿no? Tuvieron mucho miedo. Entonces, no hubo oscuridad durante toda la noche y cuando el sol salió en la mañana siguiente, la gente sabía que Jesucristo nacería ese día. Las profecías se habían cumplido. Entonces apareció una estrella nueva, tal como lo habían predicho los profetas, ¿no? Las personas y otros nefitas creyeron y se bautizaron y también se arrepintieron por haber dudado, ¿no? Y también hubo alegres nuevas en esa tierra porque sabían que el Salvador había nacido. Entonces, yo les voy a mostrar aquí una imagen del Salvador cuando ya había nacido. La podemos ver aquí. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos de los nefitas, como les comenté, estaban muy lejos de la ciudad donde había nacido Jesús, ¿no? En Belén. Pero ellos sabían que su Salvador ya había nacido. ¿Por qué? Porque habían visto esas señales, ¿no es cierto, chicos? Habían visto las señales que se habían profetizado.
Entonces, al igual que nosotros tampoco hemos o estuvimos en el momento en que Jesús nació, pero sabemos que esas cosas son verdaderas porque estamos y contamos y tenemos el Espíritu con nosotros que nos hace creer y nos hace saber que las historias de las Escrituras son verdaderas. Dice, las palabras de los profetas siempre se cumplen. El Señor le dijo a Nefi, mostraré al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Entonces, en la antigüedad, así por ejemplo, Dios también habló a sus santos profetas y predijo muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Noé, ¿qué les dijo, chicos? Que construyera una barca, ¿no? Porque iba a haber un diluvio y él tenía que irse con su familia. Entonces, ¿qué hizo Noé? Construyó la barca y llevó a todos los animalitos. Lo mismo pasó en el caso de Samuel el amanita, ¿no es cierto? En la clase anterior, que Samuel subió a un muro muy grande y empezó a predicar o a decir las profecías que también le había mandado el Salvador, ¿no? Y ya sabemos lo que pasó en la historia. Entonces, voy a leer tercera de Nefi 1:20, que dice lo siguiente. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula según la palabra de los profetas. Nosotros sabemos que todas las palabras de los profetas siempre se cumplen, ¿no? Nuestro profeta en la actualidad, el profeta Russell M. Nelson, es el que ahora nos guía y nos ayuda a poder seguir adelante, nos bendice, también nos habla muchas cosas acerca del Evangelio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Escucharlo siempre y cumplir con lo que Él nos dice. Ya se acerca muy pronto nuestra conferencia general y ese es el momento para que nosotros podamos escuchar a nuestro profeta. Muy bien. ¿Puedo seguir a Jesucristo? Dice, Mormón declaró, soy discípulo de Jesucristo. Entonces, yo les voy a mostrar, antes de mostrarle la manito, les voy a comentar que Mormón también quería ser un discípulo de Jesucristo. Para ustedes, ¿qué significa ser un discípulo? Ser un discípulo de Jesucristo significa seguirlo, tratar de ser como Él, ¿no es cierto? Entonces, Mormón quería ser un discípulo de Jesucristo y para hacerlo tuvo que hacer muchas cosas como por ejemplo enseñar la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Entonces yo les voy a mostrar acá una manito, mi manito, que dice soy discípulo de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces los invito a que ustedes puedan hacer o calcar su manito y hacerla de la misma manera y poner y decirle a sus papis que los ayuden a poner soy discípulo de Jesucristo. Y así nosotros dibujar atrás de nuestra manito qué cosas podemos hacer para nosotros tratar de ser discípulos de Jesucristo. Por ejemplo, Mormón trató de enseñar el Evangelio, trató de obedecer los mandamientos. Nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Podemos obedecer los mandamientos, podemos obedecer a nuestros papitos, podemos ayudar en las noches de hogar, ayudar o escuchar cuando leen las Escrituras, participar en nuestras clases del Ven Sígueme o escuchando nuestras clases de los domingos. Hay muchas maneras para que nosotros podamos ser discípulos de Jesucristo. Entonces espero que les haya gustado esta clase, espero que hayan podido aprender más de la historia que estamos contando en el libro de Mormón, pero sobre todo la enseñanza es tratar de ser discípulos de Jesucristo, tratar de ser como Cristo, como la canción lo dice, y hacer lo que hizo Él. Muy bien, espero que les haya gustado la clase y lo dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.